Bienvenidos a todos. Nos alegra que nos estén acompañando. Yo les voy a dar la bienvenida en nombre de Unidos por Tecnología Responsable. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por Instagram y por YouTube. Y hoy tengo el tremendo honor de presentar al doctor Rodolfo Tusset en este seminario, donde va a hablar sobre tecnologías y energías renovables. Y esto es en relación a la cumbre que anunció Bill Gates. Nosotros queremos hablar sobre lo que significa esto en relación a la comunicación inalámbrica, ¿ya? Quiero decir que el doctor Tusset, además de la presentación que voy a hacer, es un ser humano absolutamente íntegro, comprometido con la verdad. Él trabaja con la ciencia independiente que no depende de la industria, ¿ya? Y trabaja por el bien de toda la humanidad. Quiero leer su currículum porque es muy impresionante. El doctor Rodolfo Tusset es argentino, es doctor en radioquímica de la Universidad de la Sorbona, especialista en seguridad radiológica y nuclear, asesor de la Comisión Nacional de Energía Atómica en seguridad radiológica y nuclear, miembro electo del Comité Ejecutivo de la International Radiological Protection Association, miembro de la Federación Latinoamericana de Protección Radiológica, miembro del Comité de Salud del Organismo Argentino de Acreditación, docente del curso de posgrado en Seguridad Radiológica de la Autoridad Regulatoria Nuclear, socio fundador de la Sociedad Argentina de Radioprotección, miembro de la Comisión Intersectorial para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones No Ionizantes. Doctor Tusset, un tremendo honor de que se ocupe de este tema que es importantísimo, fundamental para el futuro de la humanidad y de nuestro planeta y sobre todo de nuestros niños. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Antes que nada quiero felicitar al Grupo Unidos por una tecnología responsable, por el enorme trabajo que están haciendo para informar, para enviar la información científica a todos, para que llegue a todos y que todos sepan cuál es la situación real, ¿no es cierto? Mis felicitaciones al Colegio Médico, a la Sociedad Chilena de Pediatría, a la doctora Bacasel en particular por el gran esfuerzo y el tiempo que dedican para la protección de la gente y es realmente encomiable lo que hacen. Bueno, yo soy especialista, como he mencionado, en protección radiológica, pero mi experiencia, mi mayor experiencia, es en radiaciones ionizantes. O sea, que yo he trabajado toda la vida en la protección, la seguridad de las centrales nucleares, de los reactores nucleares. Bueno, he estado relacionado con los accidentes, Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island, etc. O sea, esa es mi experiencia. Y actualmente continúo trabajando de alguna manera en la protección radiológica del paciente, pero dedico mayores esfuerzos al tema de las radiaciones no ionizantes y los campos electromagnéticos, porque realmente son de mayor efecto sobre la población que las radiaciones ionizantes. Tienen un poder cancerígeno que es 1000 veces mayor. O sea que de esto vamos a hablar. Yo obviamente en esta breve presentación no voy a ir al detalle de cada una de las cosas que digo, pero ustedes van a tener acceso a la presentación y van a recibir además información detallada, van a recibir los trabajos originales para que ustedes puedan profundizar. Y obviamente aquel que quiere ir más lejos, estamos dispuestos para hacerles llegar la información que necesiten. Disponemos de una base enorme, que es la base de ORSA de Australia, con 3000 trabajos científicos. Entonces, van a disponer de toda la información, pero en esta presentación breve
no voy a ir al detalle de todo. Entonces, bueno, iniciamos. Me pongo a compartir pantalla, si me permiten. Acá estamos, compartir. Díganme si están viendo, todavía llevo un minuto. Cuando vean la pantalla, cuéntenme. Sí, se ve bien, doctor Tuset. Bueno, perfecto. Bueno, entonces comenzamos con este tema. Como comentario general, le quiero decir que la contaminación ambiental por campos electromagnéticos es en este momento la principal amenaza de la humanidad, lejos. Porque además del impacto en la salud y el medio ambiente, los riesgos son ignorados por la gente. Los organismos que deberían realizar el control no lo hacen. Y no hay especialistas dedicados a la protección de la salud y el medio ambiente. Y que este escenario además se agrava porque hay intereses económicos y militares, fundamentalmente militares, en juego, lo que determina que los recursos van a la comunicación inalámbrica y no se destinan recursos para la investigación y el cuidado de la salud, el medio ambiente y el cambio climático. Bueno, dos comentarios respecto a los campos electromagnéticos para aquellos que no están familiarizados. Si yo muevo una carga eléctrica en el espacio, o esa carga eléctrica se mueve en un conductor, en un cable eléctrico, eso genera, induce un campo magnético. Y ese campo magnético, a su vez, también induce un campo eléctrico en un plano, ambos perpendiculares entre sí. Y esas ondas electromagnéticas se propagan a distancia, a la velocidad de la luz en el vacío. Y tienen energía. Y esa energía que lleva un campo electromagnético puede ser absorbida por un objeto, una persona, un animal o una planta. También puede ser reflejada o puede no ser absorbida. Lo que vamos a ver es cómo este campo electromagnético que se transmite a distancia interactúa. Hay dos parámetros importantes en los campos electromagnéticos que determinan de alguna manera el tipo de efectos. Esos dos parámetros son la frecuencia y la longitud de onda, que son inversamente proporcionales. Más frecuencia, menor longitud, mayor frecuencia, menor longitud de onda, y viceversa. Y hay básicamente unas radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia, que son las que corresponden a la red eléctrica domiciliaria, y de radiofrecuencia, que es básicamente de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son las implicancias en la salud? Y yo voy a dar ejemplos. Lo que se sabe es, debido a que ha habido experiencias con seres humanos, que se han analizado los mecanismos biológicos en laboratorio y que además se ha estudiado los efectos en animales. Entonces, esto es lo que vamos a detallar. ¿Qué son los estudios de casos? Yo comparo lo que ocurre con una población o un grupo de población expuesto y un grupo de población no expuesto. Y veo cuáles son las diferencias. El primer estudio que ocurrió hace ya más de 15 años fue el Interfón, que fue pagado, financiado, apoyado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se observó? Que a mayor exposición, mayor era la frecuencia de tumores cerebrales. ¿De acuerdo? Se vio el meningioma,
se vio el glioma y el neurinoma del acústico. Entonces, esto es lo que se observó en el interfón, de que había un aumento hasta de un 40% en un tiempo en el cual el celular se usaba muy poco. Entonces, hoy en día es difícil hacer estas experiencias, porque hay muy poca gente no expuesta. En aquel tiempo aún la había. Luego está el Serenat, muy importante, realizado en Francia, donde se observó, escuchen, que la persona que había estado expuesta al uso del celular más de 900 horas triplicaba el riesgo de tener un glioma. O sea, se multiplicaba eso un 200%. Entonces, esto es 2 estudios. Luego hubo otros estudios, se llaman estudios de conjunto, pooled en inglés, donde alguien toma una serie de trabajos, todos, y hacen de alguna manera el manejo de toda la información en conjunto. Acá se vio lo mismo, de que desde el poco uso aumentaba en un 30% la frecuencia, hasta mucho uso que aumentaba el 300%, o sea, se multiplicaba por 3. O sea, las conclusiones es que la exposición a un campo electromagnético aumenta la frecuencia natural de cánceres cerebrales. O sea, lo que era normal hace 20 años antes de uso del celular, ahora se multiplicó por 3, por 4, por 5. ¿De acuerdo? Luego, los estudios in vitro, ¿no es cierto? Los estudios de laboratorio se usan para observar qué es lo que pasa a nivel celular. Y ahí se observa a través de un estudio muy importante, fue el primero que se hizo, también auspiciado por la OMS, donde participaron 13 laboratorios de investigación europeos, de Estados Unidos. Ahí también se observó que aparecían efectos en el genoma, hacían efectos llamados genotóxicos. Son tóxicos para el genoma, en un conjunto de células. Y además se observaron roturas simples y dobles en la cadena de ADN. Se observaron aberraciones cromosómicas. Todo esto que estoy mencionando es el origen de un proceso de cáncer. El cáncer arranca con un daño en el ADN. Esto es lo que se sabe, por las ionizantes y por las no ionizantes. Y la otra cosa que se vio es un cambio en la expresión de los genes. Los genes que tienen la información y cumplen una tarea, y esa tarea la cumplen normalmente generando una proteína que es la que va a hacer el trabajo, que es la que va a cumplir la tarea, pueden estar expresados o no. Si no están expresados, no actúan. ¿Qué hacen los campos electromagnéticos? Cambian la expresión. Un gen que se expresaba se deja de expresar. O un gen que se expresaba poco se expresa mucho, o al revés. Esto no es gratis. Esto tiene consecuencias. Y les doy un ejemplo. Un gen, el P53, se lo llama oncogen, porque actúa justamente en el caso de desarrollo tumoral, desarrollo del cáncer. ¿Qué hace el P53? Se lo llama supresor tumoral, porque cuando observa de que hay una célula que se divide demasiado rápido, que se reproduce en forma anormal, determina lo que se llama apoptosis, o sea que esa célula no continúe desarrollándose. Este gen es modificado por los campos electromagnéticos y es lo que permite explicar por qué en el caso de exposición, cuando ya está el tumor se desarrolla más rápido, el tumor crece más,
tiene mayor tamaño, hay mayor número y es más agresivo. ¿Entienden? Entonces, todo esto es lo que se sabe de acuerdo a estudios de laboratorios. Y también se trabajó con animales. En animales se observó que hay un estudio muy importante en Estados Unidos. Ahí ustedes ven las jaulas, las cajas o habitaciones donde están las ratas, miles de ratas, que están en una caja para que no sean expuestas a los campos electromagnéticos que estamos en este momento todos envueltos. Todos nosotros en este momento estamos en un conjunto de campos electromagnéticos. Las ratas se encierran para que las ratas que van a ser expuestas sea solamente la exposición que se determina, se decide en la experiencia. ¿Y qué se vio? Las ratas no expuestas no tenían tumores. Las ratas expuestas, especialmente los machos, tenían un 2 o un 3% de tumores malignos. Y además, células hiperplásicas, o sea, células tumorales, que no están constituidas en un núcleo, uno las ve en el organismo, pero son células malignas. O sea que se vio en ratas lo mismo que se vio en gente. Y el dictamen del panel de revisión de este proyecto americano fue que había clara evidencia de actividad carcinogénica. Y además de Estados Unidos, también se hicieron experiencias en Italia. Pero en Italia se hicieron con valores de exposición mucho más bajos, como los que se recibe estando expuestos a una antena de una red celular. Y en estas ratas expuestas a menores dosis, a menores exposiciones, también se observó un aumento de los tumores malignos en las ratas más expuestas. El porcentaje fue menor porque las exposiciones fueron más bajas, pero se vio. Y acá, por ejemplo, se vio en las ratas hembra también un aumento en los tumores malignos. O sea que hemos visto en personas, hemos visto en los estudios de laboratorio que nos permiten entender el mecanismo, y hemos visto esto en animales. Entonces, debemos imaginarnos de que si esto es así, en los países debiera cambiar la frecuencia de tumores cerebrales. Y esto es realmente exactamente lo que se observa. En Francia, observen, en 1990, cuando eran pocos los celulares en uso, los hombres tenían 470 glioblastomas para un número dado de población. Esto, en el 2018, casi 20 años después, se multiplicó por 4. Ahora hay 2000. Esto es lo que se observó en Francia. Se cuadriplicaron los tumores. Se observó en Suecia que los tumores, las muertes por tumores cerebrales que iban bajando, que iban descendiendo, cuando aumentó el uso de celulares, que es la curva celeste, observen de que la curva roja de muertes dejó de bajar y empezó a subir y se multiplicó por 3. Se triplicaron. Y esto pasó en Australia del 2000 al 2008, donde la frecuencia se duplica cada 8 años. Lo que se ve en laboratorios, lo que se ve en estudios humanos, lo que se ve en animales, también se ve en las estadísticas. Y es muy importante el caso de Gran Bretaña. ¿Por qué? Solamente se contaron los tumores, frecuencia, sino que además, por estudios histopatológicos, se determinó dónde estaban los tumores. Y acá se vio que
el mayor aumento de frecuencia eran los tumores dentro del lóbulo temporal, que justamente es el más cercano, el que recibe más dosis cuando uno apoya el celular en el oído. Y lo mismo en el tumor, en el caso del lóbulo frontal. En cambio, en otros lugares bajó la frecuencia. Esto es un caso muy particular. Fíjense, aumento de tumores en el lóbulo temporal, factor 3, del 1995 al 2014, y la curva verde es el resto, donde hay un comportamiento totalmente distinto. Lo mismo se ve que aumentan los tumores grado 3 y 4, los más agresivos, y disminuyen los 1 y 2. Y arriba está el conjunto. Uno mira el conjunto y dice, bueno, acá no pasa nada, todo sigue igual. No, no sigue todo igual. Están aumentando los agresivos y disminuyendo los no agresivos. Y están aumentando los que están en el lóbulo temporal. Y esto pasa en cualquier estadística que veamos. Miren Brasil. No hay que explicar mucho. Miren lo que pasaba el 75, 80, 90. Con la tasa bruta de mortalidad en el cerebro. Bueno, subía, bajaba, más vale estaba bajando allá por el 90. Y de pronto, ¿qué pasa? Se dispara, se cuadriplica. Qué curioso. Lo que pasa en Francia, lo que pasa en Inglaterra, lo que pasa en Australia, bueno, también pasa en Brasil. Y vemos de alguna manera actualmente, 2019, bastante reciente, cómo se multiplicó por 4. O sea, en resumen, ya sean estudios de casos, ya sea metaanálisis, o sea, conjuntos de trabajos analizados en forma conjunta, o datos epidemiológicos, se triplica, se cuatriplica, se quintuplica. En la Argentina tenemos datos muy recientes sobre el neurinoma del acústico. En 10 años se multiplicaron por 10, por 5. Y el neurinoma del acústico, grado 4, denominado gigante, se multiplicó por 10 en 10 años. Hay 10 veces más casos que lo que había en la década anterior. Bueno, más claro échale agua, diría mi madre, ¿no es cierto? Todo lleva a pensar de que esto no es una asociación, que esto es la causa. Y podemos mencionar mediciones de campo. ¿Qué pasa con la gente que vive cerca de una antena? Se han hecho estudios en muchos países alrededor de las antenas base. Esto que vemos lo pasaron esta misma semana en Brasil. Es el caso de Belo Horizonte, un trabajo realizado en el cual se observó dónde vivía la gente, cuáles eran las exposiciones, cuál era el perfil de emisión de la antena y cuál era el número de casos a partir de la distancia. Y se hicieron mediciones de las radiofrecuencias en distintos lugares para tener un mapa de cuál era la exposición de la gente. ¿Qué se vio? Que a menor distancia de la antena, mayor era la tasa de mortalidad. ¿Algo más? ¿Hace falta algo más? Fíjense, la tasa de mortalidad es alta a 100, 200 metros de la antena y a 1000 metros o más baja a la tasa habitual de cáncer, que es el 30%. O sea, si esto fuera solamente en el cerebro, pero no lo es. También se ve cambios que no vamos a ver en detalle, pero en los tumores de tiroides. ¿Por qué? La nueva antena fractal que está en los teléfonos modernos está muy cercana a la tiroides. Y eso entonces determina que también hubo un cambio abrupto en la pendiente
a partir del 2006, que fue justamente cuando se ubicó esa antena. Y esto pasó en Estados Unidos, pasó en Corea, y luego se ve también en el colon y el recto, que pueden estar eventualmente cerca de la emisión del teléfono celular. En Estados Unidos se observa un aumento de la frecuencia. Y ese aumento que se observa en los chicos entre 20 y 30 años no se observa en los mayores, por ejemplo, de 70 y 80. Alguien tendrá que explicarlo. Luego también están los tumores de testículos, porque en algunos casos también hay una exposición mayor en el caso de los hombres. No ocurre con los óvulos de las mujeres porque son más profundos y están más blindados. Pero en estos casos también, esto es en Italia, se observa un aumento de la frecuencia. Y hay estudios, además, que toman toda esta información, aplican los criterios de Bradford Hill, que justamente son criterios usados para determinar si hay causalidad, y esto lo han hecho dos expertos del IARC, el doctor Hardell y el doctor Portier, y han determinado de que el celular es la causa, que la radiación de radiofrecuencia es la causa, debido a lo cual habría que aplicar los criterios de radioprotección, que no se aplican. Los criterios que aplicamos para las radiaciones ionizantes no se aplican acá. Y eso es una lamentable carencia que hace de que nos irradiemos. Además, habría que proteger en particular a grupos de mayor riesgo, como son los enfermos de cáncer, como es el caso de los niños, las personas hipersensibles, las mujeres embarazadas. Hay que considerar la situación de la epidemia o pandemia. ¿Por qué? Los campos electromagnéticos tienen la capacidad de aumentar, incrementar el ingreso de calcio en las células, lo que determina a través de un complejo mecanismo bioquímico la inhibición de la calcineurina, que es un participante fundamental del sistema inmune, lo cual determina de que el organismo es más susceptible a infecciones por los virus, hongos, bacterias o lo que sea. O sea que hay que tomar, y además de esto, bueno, se observa efectos en otros organismos. Se ha trabajado con pájaros, con plantas, y se ve acá en rosa, es donde hay efecto, donde hay impacto. Ustedes ven de que en el 70-80% de los estudios se ve impacto en los organismos. Se ve descender la población de gorriones, se ve descender la migración de las aves migratorias, se ve descender la cantidad de abejas que desaparecen de la colmena cuando está expuesta. Pero además de todo esto, como podríamos decir, como si esto fuera poco, el tema es que la comunicación inalámbrica produce impacto en el cambio climático, lo cual indirectamente también produce efecto en los seres vivos. Y esto que voy a comentar muy brevemente es lo que opinan 3 institutos de investigación sobre la comunicación y el cambio climático en Estados Unidos, Australia y Alemania. Ustedes lo van a recibir. Ocurre que el 5G, por ejemplo, que va a triplicar la exposición de la gente, produce un consumo mayor de energía. Se gasta más energía con la comunicación inalámbrica que con la comunicación cableada. ¿Cuánto? 10 veces más. Estamos desperdiciando, derrochando energía, lo cual determina que se queme carbón, petróleo, gas, y eso produce efectos, gases de efecto invernadero, lo que afecta en el agujero de ozono. ¿De acuerdo? O sea que, considerando la protección radiológica, el principio de justificación, habría que ver si los beneficios superan los perjuicios.
Y ocurre de que la comunicación inalámbrica lo más que hace es perjudicar. Los costos son mayores. La velocidad de transmisión es mucho menor. Es más sensible a los ataques. Es menos eficiente y determina un derroche de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes que para transmitir, para bajar un archivo de 5 gigabytes, con 3G tardó 3 días. Con una fibra óptica tardó 5 segundos. O sea que estoy usando una herramienta que, aparte de consumir más energía, es menos útil para los objetivos, y sin dejar de hablar de los problemas de salud. O sea, la alternativa recomendada es una red de banda ancha y el cableado de todo. Cableado de todo quiere decir que tiene que haber un cable y un enchufe para un cable Ethernet en todas partes. La Internet de las cosas será además la principal causa del gasto energético. Va a haber irradiación múltiple y permanente de todos, día y noche. Esto es algo simplemente aberrante, porque los beneficios son cero. Los beneficios son solamente para que las empresas tengan información que le permita mejorar sus ventas. Y todo esto, además, nuevamente, como si esto fuera poco, se produce un impacto en la capa de ozono por el combustible que liberan los cohetes que colocan los satélites en órbita. ¿De acuerdo? Hay un modelo que predice la pérdida de ozono hasta un 4% en trópicos, un aumento de 3 grados en la temperatura de verano en el Polo Sur, etc. Además, todos sabemos que la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta y por ende del cáncer de piel. El daño provocado por los aerosoles, que se comentó mucho hará una década o dos, es nada comparado con esto. Todo esto determina que el mundo está en grave peligro. Cada vez es mayor la polución de satélites, lo cual además va a contribuir a que recibamos más exposición, más radiación, con satélites que van a estar a órbitas bajas irradiándonos. Los astrónomos ya están alertando sobre la dificultad que va a haber para ver el firmamento, para ver las estrellas. O sea, conclusión final y propuesta. Hay que cumplir con el Acuerdo de París. Hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de temperatura. Y no hay otro camino que reducir la comunicación inalámbrica al mínimo, a lo imprescindible. Porque además de esta forma, protegemos también las personas, los animales y las plantas, y al planeta. O sea que esta es una propuesta de plan de acción que pasa por redes troncales, evitar la geolocalización de los, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a poder leer, porque ya es entrar en mucho detalle que lo leamos ahora. Concluyo con un pensamiento del profesor Yuri Grigoriev, extraordinario científico, que falleció a principios del mes pasado. ¿Qué hizo Yuri Grigoriev? Antes de morir, escribió un libro póstumo sobre el 5G, que ahora yo sé que lo están traduciendo al inglés, porque está en ruso. Lo están traduciendo al inglés un grupo de australianos. Dice Yuri, en el prólogo de su libro, toda la población mundial quedará ahora atrapada para siempre, hablando del 5G, ¿no? Quedará ahora atrapada para siempre en una red mortal de ondas milimétricas. Y ya nadie podrá nunca más escapar a sus consecuencias. La idea, y ahí hay un dibujo, digamos, ¿no es cierto?, de la Tierra envuelta en esa red mortal. Lo que trabajamos en esto estamos tratando de evitar
que este presagio se haga realidad. Y la idea es que debemos de tratar de obrar con inteligencia, respetando el conocimiento científico, para evitar que la gente tenga que salir a la calle, como está ocurriendo ahora en París. La gente realmente no es escuchada. Los que manejan la situación son las empresas. No participan los organismos de radioprotección. Estamos trabajando de revertir esta situación. Que se le hagan caso a los conocimientos científicos, que se escuche a los científicos, que las decisiones las tomen los médicos, ¿no es cierto?, los especialistas en radioprotección y no las empresas. Acá les dejo un mail y todos ustedes, repito, van a recibir la información sobre esta presentación e información en detalle. Muchas gracias.